Nos complace recibir su visita para analizar en este tutorial el concepto de fuerza y además los elementos o componentes de ella. Empecemos por interpretar el concepto de fuerza. La fuerza es toda causa capaz de producir o modificar el movimiento de un cuerpo o deformarlo. Interpretemos este concepto con los siguientes ejemplos. Este trabajador aplica sobre esta carretilla una fuerza, la cual origina un movimiento de ella en esta dirección. Lo mismo sucede con este automóvil. En su motor se produce una fuerza, la cual hace mover los ejes y las llantas y por tal razón originar un movimiento de este cuerpo en esta dirección. O en el caso de este resorte, la masa de este cuerpo genera una fuerza en esta dirección y hace que este resorte se mueva hacia abajo y también se mueva hacia arriba. Además, sufre deformación, encogiéndose y luego estirándose. En el caso de este vaso, si es golpeado por otro objeto, se origina una fuerza que causa una deformación y por tal motivo se rompe o se quiebra, es decir, se deforma este cuerpo. En este quinto ejemplo podemos apreciar este balón, el cual recibe una fuerza generada por la presión de los dedos de las dos manos de esta persona y origina una deformación en el volumen del balón. Pasemos ahora a analizar los elementos o componentes de una fuerza, identificados como punto de aplicación, la dirección de la fuerza, el sentido de ella y la intensidad o módulo. El punto de aplicación es el lugar donde se aplica la fuerza. Observemos en este caso este obrero que asciende en esta tabla con esta carretilla. Estos serán los puntos de aplicación de la fuerza. La dirección es el lugar hacia donde se traslada el cuerpo gracias a esa fuerza aplicada. Aquí apreciamos que la fuerza tiene esta dirección. Esa dirección de la fuerza se representa con esta flecha porque es una medida vectorial, precisamente porque tiene dirección y sentido. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre el concepto, la dirección y el sentido de los vectores. También otro tutorial sobre la suma de vectores y otro sobre la resta de vectores. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. El sentido de la fuerza son las dos posibles orientaciones que puede tomar la dirección. ¿Cuáles son esas dos orientaciones? Esta hacia arriba es una orientación y la otra es en sentido contrario, o sea, esta hacia abajo. Para diferenciar las orientaciones, cada una se identifica con signos. En este caso, hacia arriba con signo positivo y hacia abajo orientación con signo negativo. La intensidad o módulo es el valor de la fuerza y tiene una cantidad y una unidad. Esa unidad recibe el nombre de newtons en honor al físico Isaac Newton. En este ejemplo podemos decir que este obrero está aplicando una fuerza de 250 newton. Este valor con sus unidades recibe el nombre de intensidad o módulo y está constituido por la cantidad que es 250 y la unidad que es el newton. La unidad del newton resulta de la multiplicación del kilogramo por metros sobre segundo cuadrado y esta unidad se puede interpretar en la siguiente forma. Aquí tenemos un niño que aplica una fuerza para mover este cuerpo y si este cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo y logra con esta fuerza moverse con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, es decir, que su velocidad aumenta en 1 metro por cada segundo, esa fuerza recibe el nombre de 1 newton. En el siguiente tutorial estaremos analizando operaciones
con las fuerzas vectoriales sobre los cuerpos. Si este tutorial ha sido de su agrado, lo estamos invitando a que nos dé un like. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.